Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana que nos otorga el Señor. Allí en Primera de Timoteo capítulo 4, parecía que nos pusimos de acuerdo con hermano Nelson en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, los dos primeros versículos vamos a leer. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y luego continúa diciendo cuáles serían los resultados de esa mentira o de esa hipocresía. Pero me quiero quedar aquí porque el tema que quiero hablar justamente con la ayuda del Señor tiene que ver con no solo con los tiempos finales, los tiempos postreros, como dice la palabra del Señor, sino con algo que atañe personalmente a cada uno de nosotros, el cristiano frente a la verdad, el cristiano frente a la verdad. Ahora, primero debiéramos definir qué es apostatar, ¿verdad? Hace algún tiempo se había puesto de moda porque usted podía ver en algunas páginas de internet un formulario que habían puesto allí a consideración de la gente para que los que querían apostatar de la iglesia oficial podían llenar ese formulario y de esa forma ser borrado de la membresía, por así decir, de la religión oficial en nuestro país. Pero en definitiva, lo que se trata es del abandono de la fe. Es del rechazo de la fe o del rechazo hacia la iglesia a la cual esa persona pertenece. Desertar es otra de las palabras, o renunciar, dar la espalda a aquello que formó parte de nuestra creencia durante gran parte de nuestra vida. Algunos renunciarán, algunos negarán, algunos abandonarán, algunos desertarán, dice, ¿no? Usando estas acepciones de la palabra de la fe. Y dice la razón, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que cómo van a llegar a cambiar su fe o a cambiar su concepción acerca de la fe es porque han dado oídos a voces que no debían haber dado lugar en la vida, a doctrinas, a enseñanzas, a filosofías o a exposiciones que nada tienen que ver con la fe. Cuando Jesús estaba próximo ya a la crucifixión, es llevado ante el procurador romano, Poncio Pilato. Ustedes recuerdan esa escena cuando dice que Pilato entró en el pretorio, allí en lo que era su oficina, su lugar de gobierno, en aquel edificio en donde estaban. Y dice que volvió a salir y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde a esa pregunta, pero Jesús le dice una declaración tan poderosa. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Esa es la expresión del Señor. Y cuando Él le dice: yo nací y vine al mundo para dar testimonio a la verdad, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad?
Y parece una pregunta totalmente desubicada para alguien que de alguna manera estaba gobernando, que tenía autoridad inclusive jurídica, porque podía determinar cómo luego lo haría, enviar a la muerte a alguien, y que preguntara tal cuestionamiento. ¿Qué es la verdad? Ahora, ¿no sabía lo que era la verdad? Sí, entendemos que sabía lo que era la verdad. Pero la verdad que él estaba acostumbrado era una verdad que estaba de alguna manera condicionada al imperio que él representaba. Y cuando los valores del imperio eran afectados, entonces la verdad debía ser acomodada para que de alguna manera no contradijera las leyes del reino o del gobierno que él llevaba. Pero Jesús le está diciendo: yo vine a dar testimonio de la verdad, o a la verdad, como dice aquí la palabra del Señor. Ahora, cuando la Biblia nos habla de la verdad, nos habla del Dios de verdad, el Dios de verdad. Nos habla de la palabra de verdad. Nos habla del Espíritu de verdad, refiriéndose a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo como la verdad. Pero dice también allí, Jesús fue lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesús también, como él mismo lo declaró: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Y una expresión que me gusta: tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Y si nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, y si mantenemos nuestra comunión con la palabra del Señor, la verdad siempre estará presente en nuestros oídos, hermanos. Siempre estará ingresando en nuestra mente y a través de la mente al corazón, para que la palabra esté fresca, viva, allí al momento de ser necesario tomar una decisión. La palabra de verdad vendrá, aflorará en nuestros pensamientos y nos ayudará a proceder de la manera correcta. Ahora mire usted cuál es la consecuencia de no andar en la verdad. La Biblia menciona a algunos personajes y usted sabe, la Biblia no anda con rodeos, no dice, me parece, sería... No, la Biblia va directamente al grano, y cuando algún error, cuando alguna cosa que está mal, era de alguna manera hecha por alguien, menciona con nombre y apellido. Y dice, Figelo, allí los menciona, Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro. Fíjese, porque Himeneo se va a repetir. Himeneo y Alejandro desecharon la verdad, desecharon la fe, y como consecuencia dice que naufragaron. Mire, creo que ninguno de nosotros habrá estado en un naufragio, pero me imagino lo que debe ser eso. Estar en una embarcación tal vez pequeña, y de pronto estar en medio del río o del mar y quedarse sin propulsión y ser arrastrado por las corrientes de un lado para otro, y estar totalmente perdido y sin oportunidad de dirigirse a un lugar seguro. Naufragaron. Ahora vuelve a repetir, era Himeneo y Alejandro. Ahora dice Himeneo y Fileto, es decir que este Himeneo era un peligro, sembrando el error, sembrando la mentira, o de alguna manera desfigurando la verdad, o tratando de desfigurar la verdad para lograr seguramente algún interés personal. Dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Primero, naufragaron. Ahora se
desviaron de la verdad. Ahora, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Quiere decir que el que no anda en la verdad no es libre, es esclavo de la mentira, esclavo del error, esclavo del engaño, está totalmente esclavizado por aquellas cosas. Pero también la Biblia dice que la conciencia, cuando uno repite un error, cuando uno repite algo que no es la verdad, se cauteriza la conciencia. Hay un refrán popular que dice, en boca del mentiroso, ¿usted se acuerda cómo dice eso? ¿Cómo era? En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Si usted repite muchas veces una mentira, usted llega a creerse la mentira, y cuando usted tenga que decir allí o opinar, usted se va a manejar con esa mentira, porque la mente se cauteriza y nos acostumbramos justamente a no decir la verdad, o adquirimos el error como si fuera una verdad. Cualquiera que se extravía, dice la Biblia, se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esa es la consecuencia, hermano. Cuando nos extraviamos, cuando nos deslizamos, cuando nos desviamos de la verdad del Evangelio, dice la Biblia que ese andar nuestro es un andar sin Dios, no tiene a Dios. Si alguien se extravía, no tiene a Dios. Por lo tanto, tanto Himeneo como Alejandro como Fileto se habían desviado, y por supuesto su proceder no estaba en Dios. Su proceder era con la ausencia del Señor en sus vidas. Aleluya, nos ayude el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos andar en la verdad? San Juan, allí en las cartas de San Juan, primera, segunda y tercera, dice, cuánto me alegré de saber que tus hijos andan en la verdad. Se gozó, se alegró porque andaban en la verdad. Pero para andar en la verdad, lo primero que tengo que hacer es conocer la verdad. ¿Cómo puedo andar en la verdad? ¿Cómo puedo transitar un camino de verdad si yo no conozco la verdad? Pilato estaba condicionado por el lugar que ocupaba, por quienes estaban sobre él, sobre el imperio, estaba condicionado, y entonces de pronto, aunque él sabía que era inocente y aunque sabía que no merecía ese castigo, sin embargo, condicionado por las presiones, seguramente fue que dijo, no quiero saber nada con este justo. Sabía que era justo, pero se lavó las manos, de alguna manera se corrió del lugar y dejó que aquellos que acusaban al Señor tomaran la decisión por él, aunque él ya la había tomado de alguna manera. Pero debemos conocer la verdad. Conoceréis la verdad os hará libres. Y aunque la verdad es algo que en el mundo, hermanos, a veces se trata de forzar. Cuando uno va a algún tribunal de justicia, lo primero que le hacen es prometer o jurar decir la verdad, nada más que la verdad. Así dice, ¿no? Jura decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, y la persona se compromete a decir justamente eso, la verdad. Ahora, hermanos, debemos conocer la verdad, debemos conocer la verdad, debemos conocer lo que el Señor estableció desde el principio,
Y debemos conocer a aquel que se personificó como la verdad y dijo: yo soy la verdad. A menos que conozcamos a Cristo, hermano, no podremos llegar a conocer toda la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo conocerlo? A través de la palabra. ¿Cómo afianzar nuestra fe? Poniendo la confianza en lo que Dios ha dicho. Mire, se levantan voces por allí tratando de negar. No, pero la Biblia tiene errores. Pero mire, nosotros creemos lo que Dios habló, hermano, porque es la verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Dios es la verdad. El Hijo es la verdad. El Espíritu de verdad. Gloria al Señor. Y en ello se fundamenta o se debe fundamentar nuestra vida. Alabado el Señor. Tenemos que conocer la verdad. Qué bueno estos estudios que estamos realizando, porque justamente nos ayudan a refrescar en algunos casos y a aprender en otros la verdad del Señor, la voluntad del Señor expresada a través de las Escrituras, a través de su palabra, que fue el medio que Dios escogió para transmitirnos su voluntad y para que nosotros tengamos el aprendizaje correcto. ¿Quién es Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Cuáles son las promesas del Señor? Y otras verdades maravillosas contenidas en las Escrituras. Pero tenemos que creer la verdad. ¿De qué me sirve conocerla si no las creo? No sé, mirá, la Biblia dice, pero yo no estoy tan seguro, No. Tenemos que conocer la verdad y tenemos que creer la verdad para que se haga carne en nosotros y desde allí entonces manejarnos, movernos, conducirnos en la vida de acuerdo a esa verdad que no solo conozco, sino que también la creo y la adopto en mi vida como la única verdad. Gloria al Señor. Hay una expresión en el Antiguo Testamento: oh, cuánto amo yo tu ley. En ella medito de día y de noche, dice este texto de la palabra. Así que no solamente se trata de conocer la verdad y de creer la verdad, sino se trata de amar la verdad, hermano. Amar la verdad. Y digo amar la verdad cuando tengo que decir la verdad y esa verdad perjudica a alguien. Y me veo en la cuestión porque tal vez la persona que estaba en error o que estaba diciendo algo que no era cierto, entonces cuando tengo que tomar la decisión y decir la verdad, yo sé que esa verdad va a perjudicar al que se estaba conduciendo mal. Y posiblemente sea alguien de mis afectos, sea alguien a quien aprecio, a quien valoro, pero la verdad debe primar por sobre todas las cosas. Vio que a veces dice, y una mentirita piadosa. Piadosa no, porque la mentira me aísla de la comunión con el Señor. La mentira me lleva a alejarme de Dios. La mentira me lleva justamente a exponerme al pecado de faltar a la verdad, y entonces no es nada piadosa. No sé a quién se le ocurrió inventar esa frase que la mentira pudiera llegar a ser piadosa. Dice la Biblia: ningún mentiroso va a entrar en el reino de los cielos. Así que mire usted, qué piedad puede tener la mentira. Amar la verdad, obedecer la verdad, obedecer la verdad. Mire, es como que cada vez se está tornando en un camino más personalizado, pero en un camino que me confronta, porque si conozco la verdad, porque si amo la verdad, porque si creo la verdad, ahora tengo que obedecer la verdad. Y cuando me confronta la vida, el enemigo, la circunstancia, la conveniencia. ¿Cuántos por conveniencia faltaron a la verdad? ¿Cuántos? Tal vez en alguna ocasión en nuestra vida nos ha sucedido, y si le digo la verdad,
me van a echar, y si le digo la verdad va a pasar esto. Y entonces de pronto tratamos de acomodar la respuesta, pero hermanos, nosotros debemos obedecer la verdad, porque nuestra vida de alguna manera está representando al cristianismo, está representando la iglesia del Señor, y entonces cuando yo procedo sin la verdad, todo aquel que escuche, estoy deshonrando al Dios que yo digo creer y al Dios que yo digo servir. Conocer, obedecer, practicar la verdad. Practicarla, hay que practicarla. ¿Eh? Cuando esas cosas que vienen, ¿vio? Cuando uno lo ponen ahí en una encrucijada, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? Bueno, voy a tratar de tener claro lo que... A ver, dame un segundito, no voy a responder en forma rápida porque tal vez diga algo que no está correcto. Dame un segundito, ya te contesto. Y entonces, Señor, ayúdame a que yo pueda vivir y pueda practicar, poner en práctica la verdad en cada ocasión que eso sea necesario. Mire, hay una expresión que yo creo que de alguna manera corona todo esto que estamos diciendo, y es permanecer en la verdad. Mucho me regocijé de que tus hijos permanecen en la verdad, porque uno pudiera iniciar el camino de verdad, uno pudiera recorrer un tramo en el camino de la verdad, pero luego abandonar la verdad, como le pasó a Himeneo, como le pasó a Alejandro, como le pasó a Fileto, que en algún momento naufragaron, en un momento se desviaron, en un momento fueron confundidos por otras voces y de alguna manera naufragaron, se alejaron, se apartaron. Y cuando hacemos memoria, hermanos, ¿cuántos hermanos nuestros y hermanas nuestras que tuvieron un encuentro con el Señor y que abrazaron la fe del Señor y que comenzaron a aprender la palabra del Señor, y luego alguien le susurró alguna doctrina de error, alguna doctrina de engaño, alguna enseñanza errónea, y los apartó, los alejó del camino del Señor, sembró dudas, sembró allí estas filosofías que de pronto parecen atractivas a lo natural, pero que son realmente destructivas en cuanto a la fe y a la vida eterna. Por eso debemos rechazar todo lo que no procede de la verdad. No deje allí una mentira, no la deje allí por la mitad, no la deje por la mitad, no, hay que confrontar. Y yo digo, no solamente confrontar, sino que hay que denunciar la mentira. Hay que exponerla, porque si no se puede llegar a instalar, hermano, se puede llegar a instalar. Cuando la verdad es necesaria que esté en su lugar, nada la debe de alguna manera ensombrecer, sino que debemos declararla y debemos denunciarla, debemos exponerla, así como el apóstol la exponía con nombre y apellido. Himeneo, Alejandro, Fileto, y hay otros nombres allí en el Antiguo y el Nuevo Testamento que de alguna manera exponen a aquellos que estaban caminando en el error o en el engaño. Y mire usted, dice que el texto que nos estaba, o que usamos de encabezado, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por personas que estaban de alguna manera infectados por la mentira y por el engaño. Mentirosos, dice allí, espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse, comer alimentos, etcétera, etcétera. Allí dice lo que harían. Pero dice que había
detrás de esa falsa enseñanza había hipocresía y había, dice, la mentira. Estaba la mentira allí de alguna manera afectando a esta verdad. El texto de hoy nos enseña, hermanos, que la apostasía o el abandono de la fe es el resultado a veces de lo que oímos o dejamos entrar en nuestro corazón. No, a vos te enseñaron, a vos, ¿quién te dijo eso, vio? Y usted presta oído a eso y el enemigo enseguida se hace presente y dice, claro, tiene razón. Y si no, recordemos a Eva. Eva allí en el huerto. No, dijo Eva, Dios dijo que no debemos comer del... No, no es así, Eva. Lo que pasa es que Dios es un Dios egoísta. No quiere que ustedes conozcan todas las cosas. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a saber el bien, van a saber el mal, van a ser como Dios. Y seducida por eso, no solo comió ella, sino también lo dio a su esposo. Y mire usted las consecuencias que eso trajo. Hay una advertencia en la Biblia, la palabra del Señor. Mirad pues cómo oís. Porque estábamos diciendo que este punto de rechazo, este punto de apostasía, este punto de deserción en la fe del Evangelio era producido por escuchar a espíritus o escuchar enseñanzas que estaban fuera de la palabra del Señor. Mirad cómo oís, dice la palabra del Señor. Ahora, mirar se mira con los ojos, ¿verdad? Oír se oye con los oídos. Ahora, cuando dice, mirad cómo oís, no está hablando del hecho de mirar con los ojos, sino está de alguna manera expresando, observen, disciernan, filtren la información que están recibiendo, no acepten todo lo que dicen, examinen lo que entra en sus oídos. Presten atención, es lo que está diciendo cuando dice miren. Y hermanos, para de alguna manera cerrar este pensamiento que el Señor puso en mi corazón, hay algunos pasos que debemos tomar respecto a nuestra fe, a la palabra del Señor y al aprendizaje de la doctrina correcta. Primero debemos aferrarnos a la verdad. Cimentados, arraigados, debemos echar raíces, debemos tener un fundamento bien sólido para que frente a esas presiones o frente a esas enseñanzas o mentiras que puedan llegar a nuestros oídos, automáticamente las rechacemos, automáticamente las saquemos de nuestro pensamiento. No permitamos siquiera el hecho de tratar de analizarla porque nos van a llevar al error, pero confrontando lo que oímos con la palabra del Señor, cuando tenemos claridad de lo que Dios quiere, de lo que Dios enseña, entonces cerramos nuestros oídos a todo argumento que pudiera llegar a nuestra vida. Aferrarnos, echar raíces. No escuchemos lo que no procede de Dios. En una ocasión escuché a una persona que me decía, yo tengo muchas inquietudes, y bueno, tenía tantas inquietudes que comenzó a tratar de investigar cosas allí, y comenzó con esto de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, y de pronto en la noche se le iluminaba la habitación, y mire, tenía algunos problemas de los cuales no quiero hablar, por cierto, pero todo porque tenía una inquietud por conocer lo desconocido y se metió en la lectura de alguna literatura por allí que hablaba de estas cosas, y después comenzó a tener algunas experiencias que, gracias a Dios, un día llegó al Señor
y todo eso se terminó, desapareció. Pero qué terrible, hermano, porque a veces la inquietud de querer saber cosas que no tenemos que incursionar, porque nos van a desviar de la fe del Señor o nos van a llevar al descuido. Y esa es la última cosa que quiero decir, el descuido en nuestra vida, hermano, el descuido. Debemos estar atentos a la palabra, porque el Señor siempre a través de su palabra nos va a advertir. El Señor a través de su palabra siempre va a hacer que se encienda la luz roja en nuestra conciencia. Allí, cuidado, eso no viene de mí, eso no está en la palabra. Y entonces podremos ser librados de esas consecuencias que estamos diciendo le pasó a estos personajes que quedaron registrados en la Escritura. Se desviaron, naufragaron, se apartaron, renegaron de la fe y del Señor, y las consecuencias son fatales, porque dice que tales personas no tienen a Dios, no tienen a Dios. Ahora, usted y yo que un día tuvimos la dicha, la bendición de poder tener un encuentro con Jesús y le conocimos o le estamos conociendo en realidad, porque la inmensidad de Dios, imposible poder entenderla desde una mente natural. Pero tuvimos un encuentro con la verdad, tuvimos un encuentro con el autor de la vida, tuvimos un encuentro con el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso debe llevarnos a tomarnos fuertemente del Señor, a desoír voces negativas, voces de incredulidad, voces de mentira, y aferrarnos a la verdad y echar raíces permaneciendo en la verdad, no solo habiéndola conocido, no solo habiendo tenido una experiencia con el Señor o con la verdad, sino permaneciendo durante toda nuestra vida hasta el día que nos encontremos cara a cara con aquel que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Le invito a estar de pie, hermano, hermana. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Tantas voces se escuchan. Ni hablar hoy que la comunicación está al alcance de la mano, ¿vio? A través de las redes, a través de... Y cuántas cosas por allí que parecen, pero no son. Quedaría la impresión que fuera, pero no es. Y que hay que analizarla. Y para analizarla lo tenemos que hacer confrontando ese pensamiento, esa enseñanza con la única verdad que es la palabra del Señor. Que nos ayude el Señor a amar la palabra, que nos ayude el Señor a estudiar la palabra, que nos ayude el Señor a aferrarnos a la palabra. Y si tengo duda, pero de alguna manera, Señor, tú no fallas, tú no mientes, tú no cambias, tú eres el mismo. Por lo tanto, voy a creer, aunque alguna cosa no la entienda, voy a creer lo que dice tu palabra. Eso nos va a ayudar a transitar la vida con gozo, porque dice: me gozo en saber que tus hijos andan en la verdad. Cuando alguien anda en la verdad, produce gozo, produce alegría, porque andamos a la luz de la verdad. Padre querido, es en el nombre de Jesús que acudimos a ti, Salvador, dándote muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos revela la verdad, Señor, porque tú eres la verdad. Tu palabra apunta, Señor, a ese reino que tú viniste a establecer, un reino de luz, un reino de verdad, un reino, Señor, donde todo está ante la vista, Señor, porque no hay ningún tipo de engaño, ningún tipo de error
error, Señor. Por lo tanto, te pedimos la gracia y la sabiduría, Señor, para andar tomados de tu mano cada día de nuestra vida, Señor. Y así como tú te revelaste a nuestras vidas, así como tú, Señor, nos diste a conocer tu palabra y nos comenzamos a, Señor, a conducir en este camino de verdad, te pedimos que nos ayudes también del mismo modo a poder, Señor, permanecer en la verdad, a transitar en la verdad, a practicar la verdad, a fortalecernos en esta verdad, Señor, que nos va a llevar a la gloria, nos va a llevar a poder compartir la eternidad en tu presencia. Ayúdanos, Señor. En un mundo que se inclina hacia el engaño, hacia la mentira, hacia, Señor, todo lo que sea fraguar la verdad, Señor, que nos resulta hostil, que nos resulta a veces, Señor, comprometedor, pero, Señor amado, tenemos un compromiso y es de andar tomados de tu mano, y para ello tenemos que andar en la verdad, tenemos que andar en la luz, tenemos que andar, Señor, con una conducta, un comportamiento que honre tu nombre, Señor, al decir la verdad, al vivir la verdad, al creer la verdad y al permanecer en ella, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que no estamos solos. Tu Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para alertarnos, para llevarnos, Señor, a toda la verdad, para auxiliarnos cuando estamos de alguna manera tentados o cuando estamos confrontados, Señor, frente al error o al engaño. Tú nos darás el valor, tú nos darás también las fuerzas, Señor, para poder de esa manera, Señor, actuar de la manera que corresponde, con verdad, con justicia, Señor, como tu palabra lo manda. Gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, gracias por no dejarnos solos, gracias por caminar junto a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.